Papa Francisco ha sido una figura central en la Iglesia Católica en las últimas décadas. Su liderazgo ha transformado la manera en que se entiende el papado y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Vida y obra del Papa Francisco 1936-2025. En este video, exploraremos la vida y obra del Papa Francisco desde sus humildes comienzos en Buenos Aires hasta su elección como sumo pontífice. Descubra cómo su enfoque único en la misericordia, la justicia social y el cuidado del medio ambiente ha renovado la fe de los católicos y ha abierto nuevos diálogos con otras religiones y culturas. Prepárese para una mirada profunda en el corazón y la mente del Papa Francisco, un líder espiritual cuya influencia trasciende las fronteras y los credos. Infancia y juventud. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Creció en una familia católica tradicional con 5 hermanos. Su padre, Mario Francisco Bergoglio, era contador y su madre, Regina María Sívori, ama de casa. Desde temprana edad, Jorge demostró una profunda fe en Dios y un fuerte sentido de la justicia. A los 11 años ingresó al Colegio San José, donde recibió una educación jesuita que marcó profundamente su camino de vida. Su formación jesuita le inculcó los valores de la humildad, el servicio a los demás y el compromiso con los pobres y necesitados. Después de completar sus estudios secundarios, Bergoglio comenzó su formación filosófica en el Colegio del Salvador, también dirigido por los jesuitas. Sin embargo, poco duraría su formación, ya que en 1953 decidió dejar sus estudios y postular al noviciado de la Compañía de Jesús en San Miguel, Córdoba, Argentina. Allí comenzó su formación en teología y filosofía, profundizando su conocimiento de la fe católica. Años tempranos en la Compañía de Jesús. En 1958, Bergoglio realizó sus votos de noviciado y tomó el nombre de Francisco Javier. A partir de entonces, se dedicó a la enseñanza, trabajando en varios colegios de la Compañía de Jesús en Argentina. En 1969, viajó a Misiones, Paraguay, donde vivió entre los pobres y aprendió sobre su cultura y estilo de vida. Esta experiencia pastoral fue crucial en su formación, ya que le permitió comprender las necesidades de los más necesitados y la importancia de la solidaridad y la justicia social. De regreso a la Argentina, continuó su labor docente, pero también se involucró en diversos trabajos pastorales. En 1973 fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, cargo en el que se desempeñó hasta 1979. Durante su gestión promovió la formación de sacerdotes comprometidos con los pobres y la justicia social. Exilio y retorno a Argentina. Durante la última dictadura militar en Argentina, Bergoglio sufrió persecución por su trabajo con los pobres y los derechos humanos. En 1976 fue detenido y torturado por la dictadura, pero sobrevivió y logró exilio en Alemania. A pesar de las amenazas, regresó a Argentina en 1980 y continuó su labor pastoral. En 1986 fue nombrado arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Comodoro Rivadavia y en 1992 arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Como arzobispo, Bergoglio se destacó por su compromiso con los pobres, los migrantes y los derechos humanos. Fue un crítico abierto de la corrupción y la desigualdad social y promovió la interreligión y el diálogo ecuménico. Su labor pastoral lo hizo popular entre los fieles y lo llevó a ser considerado un posible candidato a papa. Cardenalato y cónclave de 2005. En 2001, Juan Pablo II nombró a Bergoglio cardenal, convirtiéndose en el primer cardenal de América Latina. 2 años después, el cardenal Bergoglio asistió al cónclave papal que eligió a Benedicto XVI. El cardenal Bergoglio fue visto como un posible candidato a papa, pero declinó su elección al afirmar que no podía asumir tal responsabilidad. Pacto encíclico. Tras su nombramiento, el cardenal Bergoglio continuó su labor pastoral en Buenos Aires, trabajando incansablemente por los más necesitados. Su compromiso con los pobres y los excluidos lo llevó a establecer convenios con diversas organizaciones sociales para brindarles apoyo a los más necesitados. Además, promovió la formación de jóvenes en la fe católica y la importancia de la justicia social. Elección como Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, el Papa Benedicto XVI renunció al papado, convocando a un cónclave para elegir a su sucesor. Bergoglio fue elegido papa con el nombre de Francisco, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Su elección sorprendió al mundo, ya que era un papa humilde, cercano a los pobres y comprometido con los derechos humanos. Mensaje a los romeros. Durante su primera audiencia general, el Papa Francisco dirigió un mensaje a los romeros, invitándolos a orar por él y a colaborar en su ministerio pastoral. En su mensaje,
transmitió su alegría por la elección y su deseo de servir a la Iglesia Católica con humildad y sencillez. Anunció su intención de visitar las diócesis de Roma y algunas parroquias para conocer de cerca a su gente. El nuevo Papa llamó a la comunidad católica a ser una iglesia en salida, misionera y sinodal, y pidió a los creyentes que tuvieran la valentía de dejarse transformar por la fe. Encíclica Lumen Fidei. El 29 de junio de 2013, el Papa Francisco publicó su primera encíclica Lumen Fidei, en la que reflexionó sobre la importancia de la fe en la vida de los creyentes. En la encíclica, el Papa explicó que la fe es un don gratuito de Dios que ilumina el camino de los hombres y mujeres que buscan la verdad y el amor. Afirmó que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme y radical de seguir a Cristo. Francisco convocó a los católicos a vivir la fe con alegría, fortaleza y valentía, y a ser testigos del Evangelio en el mundo. Segunda solemnidad de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de 2013, el Papa Francisco presidió la segunda solemnidad de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa habló sobre la importancia de la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano y para la fe católica en general. Francisco señaló que María Santísima es el reflejo de la Iglesia, que está llamada a ir a las periferias para anunciar el mensaje de salvación. El Papa invitó a los católicos a seguir el ejemplo de la Virgen de Guadalupe, que es signo de esperanza y de la cercanía de Dios con su pueblo. Visita a la isla de Lesbos. El 14 de abril de 2016, el Papa Francisco realizó una visita a la isla de Lesbos, Grecia, donde visitó a los refugiados sirios y a las personas que los acogían. El Papa se solidarizó con los refugiados y les ofreció palabras de aliento y de esperanza. Francisco resaltó la importancia de acoger y ayudar a los refugiados, recordando que todos los seres humanos son hijos de Dios y hermanos. El Papa invitó a los países europeos a colaborar en la distribución equitativa de los refugiados y a no olvidar la dignidad humana de estas personas. Tercera Asamblea del Sínodo de los Obispos. Del 4 al 25 de octubre de 2015 se celebró la Tercera Asamblea del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francisco, para reflexionar sobre la llamada de vocación y de consagración religiosa en el mundo actual. El sínodo reunió a obispos de todo el mundo para discutir sobre la importancia de la vocación y de la consagración religiosa en la vida de la Iglesia Católica. El Papa Francisco animó a los participantes del sínodo a ser audaces en la reforma de la Iglesia y a promover una mayor participación de las mujeres en los ministerios de la palabra y de la caridad. Amoris Laetitia, exhortación apostólica. El 19 de noviembre de 2016, el Papa Francisco publicó su exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la que reflexionó sobre el amor en la familia. En la exhortación, el Papa abordó temas como el divorcio, el concubinato, el homosexualismo y la educación de los hijos en familias con conflictos. Francisco invitó a los católicos a vivir el sacramento del matrimonio con fidelidad y a ser pacientes y comprensivos con los que viven situaciones difíciles. Admiración y saludo. El 27 de febrero de 2019, el Papa Francisco saludó a los miembros de la comunidad musulmana en la sala consejera del Vaticano. Durante el encuentro, el Papa destacó la importancia del diálogo interreligioso y la necesidad de promover la paz y la armonía entre las diferentes confesiones. Francisco invitó a los musulmanes a ser constructores de paz y a rechazar toda forma de violencia y de extremismo. Fratelli Tutti, encíclica. El 3 de octubre de 2020, el Papa Francisco publicó su encíclica Fratelli Tutti, en la que reflexionó sobre la fraternidad y la amistad universal. En la encíclica, el Papa invitó a los seres humanos a superar las divisiones y los muros de indiferencia y a construir un mundo más fraterno y solidario. Francisco señaló que la pandemia había puesto de manifiesto las desigualdades y las fragilidades del mundo actual y había llamado a actuar con mayor justicia y solidaridad. Primer viaje a Irak. Del 5 al 8 de marzo de 2021, el Papa Francisco realizó su primer viaje a Irak, donde visitó varias ciudades, incluyendo Erbil, Mosul y Bagdad. El Papa tuvo encuentros con autoridades civiles y religiosas y celebró una misa en la que participaron numerosos fieles. El viaje del Papa fue un gesto de cercanía y de apoyo al pueblo iraquí, que había sufrido mucho a causa de los conflictos armados. Visita al Sagrado Corazón. El 24 de julio de 2022, el Papa Francisco visitó el Santuario del Sagrado Corazón en París, Francia. Durante su visita, el Papa Francisco rezó ante el Santísimo Sacramento y veneró el relicario del cardenal Jean Dagnon, quien fue martirizado durante la Revolución Francesa. El Papa Francisco resaltó la importancia de la Eucaristía en la vida de los católicos y la necesidad de defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Ad limina apostolorum.
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2022 se celebró el Ad Limina Apostolorum, en el que los obispos de las diferentes provincias eclesiásticas visitaron al Papa Francisco en Roma. Durante los encuentros, los obispos presentaron al Papa las realidades de sus diócesis y los desafíos que enfrentaban. El Papa Francisco escuchó atentamente las reflexiones de los obispos y ofreció orientación y consejo. Jubileo de la Misericordia. El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco proclamó el Jubileo de la Misericordia, un año de gracia y de perdón para los católicos. Durante el jubileo, los fieles tuvieron la posibilidad de obtener indulgencias plenarias en diversos santuarios y lugares. El Papa invitó a los católicos a vivir la misericordia de Dios y a ser agentes de su ternura y de su compasión. El Papa Francisco ha sido un líder espiritual visionario que ha transformado la manera en que se entiende el papado. Su enfoque en la misericordia, la justicia social y el cuidado del medio ambiente ha renovado la fe de los católicos en todo el mundo. A través de su ejemplo, ha demostrado que es posible ser un líder espiritual comprometido con los más necesitados y defensor de los derechos humanos. Tras meses de preocupación por su delicado estado de salud, el Papa Francisco sorprendió a todos al presentarse en la Plaza de San Pedro para la tradicional bendición Urbi et Orbi en la Pascua de Resurrección de 2025. A sus 88 años y visiblemente debilitado, el sumo pontífice se mantuvo firme y sereno, consciente de que esta sería su última oportunidad de dirigirse a los fieles. Con una voz temblorosa pero llena de convicción, el Papa Francisco se dirigió a cientos de peregrinos que se habían congregado para recibir lo que sería su bendición final. Muchos no pudieron ocultar su alegría al ver la determinación del Santo Padre por estar presente pese a su delicado estado de salud acompañando a su rebaño. La bendición del Papa Francisco en esa Pascua de Resurrección 2025 quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de la Iglesia Católica. Sus gestos de sabiduría y amor paternal sirvieron de inspiración y consuelo en un momento de gran incertidumbre para millones de fieles en todo el mundo. El día 21 de abril de 2025 a las 7:35 horas, debido a un derrame cerebral, fallece el Papa Francisco. Su cuerpo yace revestido con una túnica roja y una mitra blanca, portando un rosario negro entre sus manos. El sencillo féretro de madera, forrado internamente de terciopelo rojo, se encuentra en la capilla de su residencia en Santa Marta, rodeado de sus más fieles colaboradores. El miércoles, a las 9 horas, los restos del Santo Padre serán trasladados desde la capilla de la residencia de Santa Marta hasta la Basílica Papal de San Pedro, de acuerdo con el ritual de exequias establecido. La misa funeral tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril a las 10 horas y será presidida por el cardenal Giovanni Battista. La Santa Sede ha confirmado estos detalles del velatorio y funeral del Sumo Pontífice. Sus restos descansarán, según la última voluntad del Papa, en la Basílica de Santa María la Mayor. Estas labores funerarias se las encargó al Monseñor Rolanda Macricas, con tan solo su cruz de plata y una placa inscrita con su nombre, Francisco. Su legado será recordado por generaciones de católicos y seguirá inspirando a líderes, personas de fe y sobre todo a sus predecesores. ¿Qué opina de la vida y obra del Papa Francisco? ¿Cómo ha influenciado su papado en su vida personal y en la de su familia? Comparta sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Si le gustó el video, no olvide darle un like y compartirlo con sus amigos. Suscríbete para recibir más contenido sobre espiritualidad e historias de fe.